Buenas tardes a todos. En el marco del ciclo de videoconferencias de la Comisión Nacional de Bioética 2012, que tiene como una de sus funciones el difundir temas selectos de bioética a todos los interesados y que forman parte de los eventos del 20º aniversario de la Comisión Nacional de Bioética, pues les damos la bienvenida a los que se encuentran aquí en la sala con nosotros, como a todos los que están en las sedes a distancia. Y el día de hoy tenemos el gusto de presentar para todos ustedes al doctor Jorge Glagiola Moralia, uno de nuestros consejeros, un valioso miembro de esta Comisión Nacional de Bioética a través del Consejo, el cual nos dictará una interesante conferencia. Haciendo una breve sinopsis curricular, el doctor Glagiola es egresado de la Escuela Libre de Derecho, con mención honorífica y tesis laureada, socio fundador del espacio Glagiola, Carlos, Sobrino y Asociados, que se dedica a brindar servicios de consultoría jurídica, estudios, proyectos legislativos, financiamiento de infraestructura, derecho financiero y arbitraje comercial fundamentalmente. Es profesor de la Escuela Libre de Derecho, cuya junta directiva ha sido miembro desde 2004 y de la cual fue rector del año 2008 al año 2010. Ha sido conferencista del seminario García Mayens, del Instituto de la Judicatura Federal en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido profesor del Instituto de la Judicatura Federal de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha publicado artículos en materia jurídico-financiera y de filosofía jurídico y participó en la redacción del Diccionario Jurídico Mexicano de la UNAM. Es coautor de 5 ediciones del Diagnóstico de la Justicia Local, Ejecución de Contratos Mercantiles e Hipotecas en las Entidades Federativas, Indicadores de Contabilidad y Desarrollo Institucional Local, que ha realizado bianualmente en el ITAM y con el Moody's de México. Es miembro del consejo de nuestra comisión, como se lo mencioné, y del comité editorial de Insomnia, revista de teoría y filosofía del derecho desde el año 1995. Fisonomía, fisonomía. Se merece el insomnio, pero se llama fisonomía. Perdón. Fue designado por el presidente de la República como consejero de la Procuraduría de Defensa al Contribuyente. Es presidente del Comité Disciplinario de la Bolsa Mexicana de Valores y es miembro del Consejo de Administración del Centro de Arbitraje Médico. Como puedan ver, las credenciales son amplias y le damos la más grata bienvenida. Les recuerdo que al final de la videoconferencia aparecerán en la pantalla unas preguntas para todos aquellos que quieren obtener el puntaje y los créditos de esta videoconferencia. Tienen que contestar las preguntas y enviarlas al correo electrónico que ahí aparece. Jorge, pues bienvenido a tu casa. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya puedo decir buenas tardes? Sí. Buenas tardes a todos los presentes. Un gusto estar aquí de nuevo con una charla que tiene un título bastante sospechoso. Ustedes son más jóvenes que yo, pero si tuvieran mi edad, le dirían el título Fortalecimiento Jurídico de la Bioética en México y sospecharían probablemente de cada palabra. Fortalecimiento parece como de campaña política presidencial, jurídico parece como a la marrullería de los abogados que tan mala fama nos hemos ganado. Bioética me parece que tiene un significado doble. Por una parte, para alguna gente a primera vista puede parecer como algo abstracto, inútil, incomprensible, alejado de la práctica, y para otros, pues desde luego la responsabilidad de resolver dilemas reales en la práctica de la medicina y de la investigación médica y de la preservación del ambiente, del cuidado de los animales. Habría que fijar aquí el alcance del concepto. Y México, este país que queremos, con sus contradicciones, sus dulzuras, sus picores,
su futuro, que espero que sea promisorio. El reto, me parece, es abordar ese tema que puede sonar así medio sospechoso, insisto, de una manera que tenga interés y sobre todo que tenga aportación. Espero yo ser capaz de lograr ambas cosas. Para eso me esforzaré en los próximos 45 minutos quizás, y luego me encantaría poder tener un diálogo con todos ustedes, que será para mí sumamente agradable. Desde luego agradecido una vez más con la comisión, con Simón, con el doctor José Chávez, con Alejandro, los organizadores. Ustedes están aquí presentes, los que nos escuchan a distancia, muchísimas gracias. La interdisciplina que se aprecia en este lugar tiene su precio. Tenemos que estar lidiando hasta con abogados para hablar de bioética y para trabajar en bioética. Y abogado es una de esas palabras sospechosas, así como la palabra jurídico. Fíjense nada más, este autor importantísimo ruso, Dostoyevsky, llamaba a los abogados alquiladores de conciencias. Estamos hablando de la Rusia del siglo XIX, no estamos hablando de los tribunales de la colonia de doctores, alquiladores de conciencias. Es terrible, verdaderamente demoledora la expresión. Julio Torri, el poeta, dice: los espíritus puramente lógicos, los dialécticos, esos son los más dañinos de todos. La existencia es ya de suyo lo más ilógico y milagroso. En el engranaje silogístico, perfecto y ruin de un abogado egoísta, muchas instituciones jugosas y lozanas se prensan y se destruyen. Líbrenos los dioses de estos malos bichos teorizantes, fanáticos, rectilíneos, aniquiladores de la vida. Julio Torres, lo siento mucho. Y muchas historias más llegaron a estar prohibidos en la Grecia antigua los abogados. Y en una de las obras de Shakespeare dice: matemos a todos los abogados. Hay un concepto negro alrededor de nuestra profesión que algo tiene de mito, y como todos los mitos seguramente algo tiene de cierto. También cuando hablamos de fortalecimiento jurídico o de abogados estamos hablando de otra cosa. Y esto es más fácil apreciarlo cuando uno tiene la vivencia. Hay veces en las vidas de las personas en que quien logra hacer que nuestros derechos se defiendan y se respeten es un abogado. Y ahí lo apreciamos de una manera sumamente plástica. Espero que no hayan tenido esa experiencia y que no la tengan, pero quienes la han sufrido, de repente han visto que una persona está injustamente encarcelada y con un trámite bien hecho sale en unas cuantas horas. O ha visto que un padre hostigador, violador, tiene retenidos a los niños en una casa y amenazada a la mujer no ha visto a los niños y se necesita que opere la fuerza del Estado, disciplinada por el derecho, para entrar, poner a estos niños a salvo de esta mala influencia, en este ejemplo tan radical que estoy poniendo, y resolver el problema. Cuando uno tiene ese tipo de vivencias, ve la otra cara de la abogacía. Y la otra cara también es cierta, las dos son verdaderas. Hay abogados probablemente menos perceptibles en la acción social y que también están haciendo una apuesta por la defensa efectiva de los derechos. Y tiene que ver ya no con ir y sacar a los niños, o ir y sacar al preso, o evitar que alguien haga daño a otra persona, o lo resalza, sino tiene que ver más bien con la construcción de instituciones. No ir a resolver el problema, sino construir, diseñar, convertir en legal, convertir en institución viva, como la Comisión Nacional de Bioética, por ejemplo. Instituciones que generen condiciones en las cuales los derechos puedan respetarse. Y cuando decimos derechos, quiero insistir, hablamos de cosas importantes. Hablamos de libertad, hablamos de tener cerca a los hijos, hablamos de nuestro prestigio personal, de nuestro patrimonio, del respeto a nuestro cuerpo, del respeto a nuestra decisión, de nuestro derecho a la información, para hablar de temas más cercanos a los propios de la bioética. Vamos a estar ahí girando entre uno y otro concepto de juridicidad. Este concepto de juridicidad que inspira desconfianza en un país que se caracteriza por su bajo respeto a la ley y por su mal funcionamiento institucional, por reglas generales, y por este país que, a pesar de eso, tiene ciertos niveles de respeto a la ley y ciertos niveles de funcionamiento institucional, en ocasiones de excelencia, como es el caso de esta comisión. Entonces, primera palabra sospechosa, jurídico. Segunda palabra sospechosa, bioética, o más amplio, ética.
Quizás en este entorno la palabra ética tiene una carga emocional positiva, pero en entornos más amplios, me quiero imaginar que ustedes tengan un equipo de voleibol y ustedes digan, ah, pues que me dedico a la ética. Quizás la primera impresión que tengan es, francamente, que se dedican al rollo, ¿no? Es una cosa más o menos generalizada. Desde luego yo no suscribo esta posición. ¿Pero a qué se debe? Me parece que se debe a varias cosas. Una es que la ética se ha convertido en algo muy complicado. Si ustedes ven los textos de ética, por ejemplo, los que tienen que ver con ética, de Habermas, para usar algo reciente, o un clásico, por ejemplo, de Baruch Spinoza, lo que van a encontrar es un texto árido, complicado, difícil de penetrar, y las más de las veces difícil de conectar con la vida cotidiana. O sea, uno lee Spinoza y cree que ya entendió, o a Habermas, lo que ustedes quieran, o a Apel, lo que se les pegue la gana, Rawls, y salen a la calle y dicen, bueno, ahora ¿qué hago distinto? Y parece que no hay que hacer nada distinto porque todo lo que entendimos y supimos no nos está cambiando en gran cosa nuestro comportamiento. Está muy abstracto, está muy lejos de los debates, de los problemas, de los retos. Y luego se genera por ahí un discurso intermedio que sí está más conectado con la práctica y más o menos conectado con la ética, que es algo así como una pseudoética, que es la que circula en los manuales de superación, en los discursos edificantes de los locutores de la tele, ¿verdad? En las manifestaciones de los artistas cuando los entrevistan, y que parece que es ética. No, hace el bien y evita el mal, yo soy un paladín de la libertad, es que todos tenemos que querernos como personas. Realmente son discursos que tienen algo que ver con la ética, pero manejados en un nivel de generalidad y también de superficialidad, yo diría de poco compromiso, que parece que sirven para una sola cosa, que es para hacer quedar bien a quien nos predica. Se ve elegante hablar de esto, ¿no? Se ve uno elegante y parece que fuera buena persona cuando se llena la boca con palabras de ética, de libertad, dignidad, respeto, información, autonomía. Hasta luego entran esperanza y cosas parecidas, ¿verdad? Yo creo que a esto se debe en parte su desprestigio, o no se entiende o no sirve para nada, en estos dos modelos, en estas dos posibilidades que acabo de decir. O no se entiende y no se le ve la utilidad, quizás porque no se le sabe encontrar, el ejemplo Habermas, Apel, Spinoza que puse hace un ratito, o más bien parece que es superchería y rollo y un poco un intento de las personas de parecer que están bien. Parece, para usar la expresión de Milán Kundera, parece poesía lírica. Y fíjense ustedes, por favor, en la definición que da Kundera de poesía lírica y cómo puede aplicar estos pseudodiscursos más o menos, bueno, con pretensiones éticas y que no lo son. La poesía lírica es un territorio, dice Kundera, en el que cualquier afirmación se hace verdad. El poeta lírico, piensen ustedes, el aparente ético, el que se disfraza de ético. El poeta lírico dijo ayer, la vida es vana como el llanto. Hoy dice, la vida es alegre como la risa. Y en las dos ocasiones tiene razón. Hoy dice, todo termina y cae en el silencio. Mañana dirá, nada termina y todo sigue sonando eternamente. Y las dos aseveraciones son válidas. El poeta lírico no está obligado a demostrar nada. La única demostración es el patetismo de la violencia. El genio de lo lírico es el genio de la inexperiencia. El poeta sabe poco del mundo, pero las palabras que de él salen se estructuran en conjuntos hermosos que son definitivos como el cristal. El poeta es inmaduro, y sin embargo su verso es tan acabado como una profecía ante la cual hasta él mismo queda asombrado. El poeta lírico dibuja en sus poemas su autorretrato, pero como ningún retrato es totalmente fiel, podemos decir, con el mismo derecho, que retoca su cara con sus poesías. Por eso, el concepto ética y bioética se pueden, en ciertos entornos, en ciertos contextos, puede tener una interpretación sospechosa. ¿Dónde creo yo que ética no tiene una connotación sospechosa y tiene pleno sentido, y es exactamente la que nos interesa? Cuando de lo que se trata no es de pronunciar discursos elegantes, edificantes, altisonantes, sino de lo que se trata es de una cosa sencilla de decir y difícil de hacer. Se trata de actuar bien. Y actuar bien es difícil. Actuar bien, sobre todo en situaciones críticas, es difícil. En situaciones críticas de la vida, de la política y desde luego de la práctica de la medicina y de la investigación relacionada con la medicina. Todo juicio moral auténtico se da en lo concreto, decía hace aproximadamente 25 siglos Aristóteles. Y creo que es una frase
es una verdadera joya. ¿Qué es lo que está diciendo esta frase? Es desconfiar de la ética lírica. Es decir, no me digas, la esperanza es lo último que muere, o haz el bien o evita el mal, o siempre apuesta por la libertad. No, lo que tienes que decir es, en esta situación concreta, ¿cuál es el tipo de arreglos que tengo que hacer entre los valores que entran en crisis y que chocan unos con otros y que hacen que mi conducta sea una conducta correcta, sea la conducta debida, a sabiendas que cada vez que privilegio un valor ético, cuando la situación es difícil, cuando es un verdadero dilema ético, cada vez que privilegio un valor ético, estoy sacrificando en alguna medida a otra. No es tan sencillo como el discurso lírico de decir todo está bien, todo debería ser bonito, somos gentes lindas, vales mil, vales todo, nunca cambies nunca. No, aquí el problema es verdaderamente crítico. ¿Cómo el valor que debió prevalecer en una ocasión, en otra ocasión no debe de prevalecer? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo actuar bien en lo concreto? Y aquí cambia totalmente la perspectiva de la ética, porque en primer lugar se necesita inmediatez, se necesita conciencia de la situación, se necesita, y esto es bien importante, actuar ex ante, porque es muy fácil usar la ética lírica o esta pseudoética de las grandes palabras cuando se trata de juzgar ex post a alguien, ¿verdad? Es que Benito Juárez debió haber querido más de su país haciendo, o Porfirio Díaz. Bueno, ya pasó mucho tiempo, estamos aquí en lo abstracto, no tuvimos la dificultad de las circunstancias, estamos juzgando, como dicen los deportistas, a bola parada. No se vale. Cuando estás al calor del juego y con la dificultad, tienes que resolver con la información de la que dispones, con las características de la situación y con tensión de valores que tienes que armonizar y a veces sacrificar la mejor línea de acción. Y además de esta característica trágica de la acción ética que tiene que ver con privilegiar unos valores sobre de otros valores, hay una segunda característica del juicio moral en lo concreto desde mi punto de vista, y es la incertidumbre. Es la incertidumbre. Quizás era más fácil para Baruch Spinoza construir una ética acomodada según el orden geométrico, donde todo armoniza, todo embona, porque estaba haciendo un modelo ético abstracto. Pero cuando nosotros lo que tenemos es la necesidad de actuar bien y de aplicar en este caso concreto los valores relevantes, dándoles el peso que les corresponde y el mejor acomodo posible, lo que tenemos las más de las veces como personas humanas que somos es un cierto nivel de incertidumbre. Tenemos que actuar con la mayor certidumbre posible, pero es cierto nivel de incertidumbre. Si contrastamos esta pseudoética, esta ética de las grandes palabras, ética edificante, armónica, perfecta, rollera, sospechosa, con la ética trágica de la acción, podemos entender, creo, muy bien la tensión en la que se sentía atrapado Fernando Pessoa. ¿Saben ustedes quién es Fernando Pessoa? ¿Quién puede dar un dato de él para oír un timbre? Pues es un poeta uruguayo, ¿no? Y tiene varios seudónimos. El uruguayo mencionó a Benedetti. Ah, no, no sé. Y los seudónimos mencionaron a heterónimos, pero... Bueno, sí, es un poeta. Sí, un escritor portugués que utilizó varios seudónimos a lo largo de su vida. No necesariamente nada más fue poeta, sino también sus textos pues, narrativos, no necesariamente poéticos. Y muchas reflexiones, ¿verdad? Quizás es el gran escritor portugués. Quizás acaba de morir Saramago, pero probablemente le hubieran preguntado a Saramago, oye, ¿quién es el gran escritor portugués? Y yo creo que con seguridad hubiera dicho Saramago. Hubiera dicho Pessoa, Fernando Pessoa, cuya escultura está ahí en Lisboa. Y cierto, es verdad, es un gran poeta, pero también escribió sobre todo muchas reflexiones en muchos libros. El más famoso de ellos tiene un título tremendo, se llama El libro del desasosiego. Es un libro importante de reflexiones. Y Pessoa se sentía atrapado entre estos dilemas entre ser sensible y ser empático y ser responsable ante lo concreto y al mismo tiempo ser articulado racionalmente y ordenado y pretender hacer un modelo al estilo de las matemáticas donde nada debe contradecirse con nada y todo debe acomodarse, que no es lo que sucede en la ética normalmente. Voy a permitir leer su cachito del libro del desasosiego chiquito, pero es un gran pedazo, vale la pena que lo conozcan.
Dice, no hay mayor tragedia que la igual intensidad en la misma alma o en el mismo hombre del sentimiento intelectual y del sentimiento moral. Para que un hombre pueda ser distinta y absolutamente moral, tiene que ser un poco estúpido. Para que un hombre pueda ser absolutamente intelectual, tiene que ser un poco inmoral. No sé qué juego o ironía de las cosas condena al hombre a la imposibilidad de esta dualidad en grande. Para mi mal, ella se encuentra en mí, la dualidad en grande. Así, por tener dos virtudes, nunca pude hacer nada de mí. No fue el exceso de una cualidad, sino el exceso de dos, la que me mató para la vida. Eso también le ha pasado a la ética. Nos afectan tanto los problemas emocionalmente, y qué bueno, nos indignan tanto las injusticias, las arbitrariedades, nos preocupa tanto la responsabilidad en la práctica de la medicina o la investigación médica, que entonces se exalta nuestro sentimiento de empatía y de responsabilidad. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Y luego queremos controlar esto y sujetarlo a una regla racional estricta, y empieza a haber problemas. Cuando la regla es muy estricta y la queremos casi matematizar, esa es una ética muy bien fundamentada, lo que dice aquí Pessoa es que lo acabas haciendo tan rígido, tan elaborado, tan intelectual, que matas la parte de la indignación, de la preocupación y de la empatía genuina, y viceversa. Mucho sentimiento puede acarrear una falta de rigor y arrojarnos, mucho sentimiento y poca intelectualidad, arrojarnos a la poesía lírica de la ética, decir cosas bonitas y que no sirven para nada y que no significan un real compromiso. Si ustedes recuerdan principios del siglo XX, la posición sobre la ética era exactamente esta. Una vez invitaron a Wittgenstein a Inglaterra, si no me falla la memoria, a dar una conferencia sobre la ética, y se tardó 45 minutos en decir que sobre la ética no podía decirse nada. Nada. O sea, él era tan exigente, tan riguroso, tan pulcro en su metodología, que con esa metodología seria intelectualmente no podía hablar de algo tan escurridizo, tan difícil, tan subjetivo, tan mudable, tan trágico, tan incierto como la ética. Y esto produce una suerte de pasividad y también una suerte de pretexto. O sea, como es difícil hablar filosófico o científicamente de la ética, entonces decimos que es opinable, que es subjetiva, entonces nos dedicamos a otra cosa y tenemos el pretexto para no actuar éticamente, porque pues lo ético es, como dicen de la filosofía, es la ciencia en la que todo depende del color del cristal con que se mira. Y fue probablemente el signo de principios del siglo XX, fue el signo, la característica de principios del siglo XX. Los científicos pues, no hablaban de ética y dejaban los temas de ética a los ideólogos. Con el Holocausto se dieron cuenta que esto no podía seguir así. Es que hay temas sobre los cuales no podemos ser neutrales, ni siquiera con el fundamento de un rigor metodológico o de una exigencia epistemológica. Tenemos que comprometernos. ¿Con qué? Con las herramientas que tengamos, con la fortaleza metodológica que un ser humano es capaz de tener, que en cuestiones de filosofía es una fortaleza, es más bien una debilidad metodológica, es bastante precaria, pero con ella tenemos que actuar. Y de otra manera está clara la irresponsabilidad. Esto ha producido de los 50 para acá, quizás de los 40 y altos para acá, un resurgimiento de la ética que ustedes conocen muy bien. Es la época de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 48, después de la posterior a la Revolución Francesa. Y es la época del resurgimiento de teorías éticas, como muy señaladamente la de John Rawls, que empezó a trabajar en los 50 y se hizo famosa con la teoría de la justicia del 71, y muchas otras en favor y en contra que han venido después. Son distintas a las anteriores, porque lo que yo aprecio en estas teorías éticas es una mucha mayor preocupación por la acción práctica, por responder a los problemas como se dan y reconocer que el dilema ético en la práctica es, como decía yo, trágico, implica toma de decisiones y sacrificios, a diferencia del discurso ético simplemente en la teoría. Y aquí hay un encuentro que es muy importante, pero es un encuentro que se da en la teoría. La segunda cosa que tenemos que preguntarnos es cómo este encuentro que se da en la teoría, es decir, una teoría preocupada por la práctica,
se da ahora en la acción social y en la práctica. Y cómo lograrlo efectivamente y no solamente postularlo. Y esto me temo que lo que requiere es de desarrollo institucional. Requiere crear instituciones y requiere crear cambios culturales. Requiere convertir a la ética, cuando menos algunos principios de la ética, y sobre todo al sentimiento ético, a la indignación, que es la raíz de toda ética auténtica, en una parte de la cultura de la mayor cantidad de las gentes, y convertir en institucionales ciertas prácticas donde la ética tiene relevancia en la toma de decisiones. La toma de decisiones en los tribunales, por ejemplo, en los hospitales, por ejemplo, en las escuelas, para formar cultura. Y aquí hizo falta y se está dando un segundo encuentro. Les decía yo, un primer encuentro entre la filosofía abstracta y la filosofía práctica, reencuentro mejor dicho, y creo que aquí hace falta un segundo encuentro entre el derecho, que a mediados del siglo pasado estaba hiperformalizado, se entendía como una cuestión estatal, como una cuestión formal, lógica, obligatoria con independencia de sus méritos morales, el derecho por una parte, y la ética por otra parte. Con esta visión de principios del siglo XX de que la ética era una cuestión subjetiva, hubo que hacer teorías del derecho al margen de cualquier consideración ética, las famosas teorías positivistas. Y eso generó una cultura bastante extendida de que una cosa es que algo esté bien o mal, y otra cosa muy distinta es que esa cosa sea buena o mala, o correcta o incorrecta. Jurídica o antijurídica no tiene que ver con buena o mala necesariamente. Es más, podía afirmarse, y algunos lo hacen todavía, que puede existir un derecho malo, porque puede existir un derecho criminal, como el ejemplo paradigmático del derecho nazi, por ejemplo. O sea, es criminal, pero es derecho. ¿Qué quiere decir? Pues que derecho y moral corren por caminos distintos y no hay una necesidad de vinculación desde el punto de vista conceptual. Es decir, puede entenderse un derecho y moral. Esto no quiere decir que no deba haber una vinculación pragmática. Una cosa es la desvinculación conceptual, otra cosa distinta es la vinculación pragmática. Que el derecho puede entenderse sin la moral no significa que el derecho deba aplicarse inmoralmente. Son pues cuestiones totalmente distintas. Y en esta línea de acción han venido trabajando las recientes teorías jurídicas. Y esto es una cosa, me parece que bastante abstracta, pero también en esta línea de acción han estado cambiando, y esto nos interesa más a nosotros, creo yo, los recientes sistemas jurídicos como el mexicano, por ejemplo. De unos pocos años para acá, la cuestión ha sido decir, no solamente busquemos un derecho con contenidos éticos, sino que busquemos también un derecho que sea una herramienta que permita o facilite que la ética sea una de las herramientas o de los elementos que se toman en cuenta en la acción social y que tengan una presencia relevante en la cultura generalizada, en los entornos sociales relevantes. ¿Cómo se da esto en la bioética? Me gustaría hacer referencia a dos cosas. La primera, a las recientes e importantísimas reformas a la Ley General de Salud en materia de comités. Y la segunda, a un cambio más amplio que se ha dado al sistema jurídico mexicano con una reforma constitucional de julio de 2011. Y me parece que nos vamos a dar cuenta que en los dos casos, el primero referido especialmente a la bioética y el segundo referido al sistema jurídico en su conjunto, eso es exactamente lo que está pasando. O sea, no solamente un encuentro teórico entre derecho y moral, sino un intento serio de encuentro pragmático, donde el derecho se convierte o vuelve a intentar ser lo que debe de ser, que es un vehículo para hacer de la moralidad o de los criterios éticos una consideración real en la toma efectiva de decisiones concretas. ¿Qué pasa con la bioética? Desde mi punto de vista, lo que hubiera sido normal hacer hace algunos años, hace probablemente 40, 30 años, hubieran sido declaraciones, al estilo de las muchas que metieron a la Constitución en la época, por ejemplo, de Miguel de la Madrid y un poquito antes. Ya la tenemos, el derecho a la salud, en el artículo 4 de la Constitución, si no me falla la memoria, y los demás derechos en el capítulo de garantías o de derechos humanos de la Constitución, los demás derechos como identidad, información,
autonomía, etc. Pero no se hubiera hecho, se hubieran hecho pronunciamientos. Hay derecho a la salud, la práctica médica tiene que hacerse bajo criterios éticos y bajo criterios bioéticos, se creará una institución para hacer difusión y asesoría, divulgación, investigación en materia bioética, como fue el caso del decreto presidencial que creó esta comisión como organismo descentralizado. Y bueno, bajo la premisa de que cuando la ley dice algo el mundo cambia, que es una premisa absolutamente falaz, pues se aplaude a los diputados, sale en el periódico que ya tenemos cultura bioética, que el mundo cambió, se publica en el diario oficial y el mundo sigue exactamente igual que como estaba antes. Y cuando vamos a Naciones Unidas a dar nuestros reportes, lo que decimos es, ya modificamos la Constitución y las leyes, y ya creamos un organismo asesor, y la práctica tiene cambios verdaderamente marginales. La pregunta es cómo hacerle para meter esos cambios en la práctica cotidiana, concreta, real, de cada hospital hasta donde sea posible. Y entonces, más que una proclama, más que una creación de carácter normativo, lo que se optó es en dos instancias, en dos momentos, por la creación de instituciones y cambios culturales. Las instituciones las conocen ustedes a la perfección. Me estoy refiriendo muy fundamentalmente a los comités de bioética, comités hospitalarios de bioética y comités de bioética de investigación, a las comisiones estatales de bioética y a la Comisión Nacional de Bioética. ¿Sí? Hagamos instituciones en 3 niveles, donde, esto lo quiero enfatizar muchísimo, el último nivel está en el sitio donde se toman las decisiones, en el momento en que se van a tomar las decisiones, antes de que se tomen las decisiones, y vamos a procurar que estos comités no solamente tomen las decisiones, sino que contribuyan a generar y a expandir una cultura en la práctica médica, bajo el apoyo, supervisión, dirección y ahora alineamientos incluso jurídicos de la Comisión Nacional de Bioética, con la participación de las comisiones estatales. Vamos a crear estos cambios institucionales para producir este resultado. Tiene, desde mi punto de vista, una parte propositiva y también tiene una amenaza implícita. Pero la parte propositiva es: obliguemos a los hospitales y a las comisiones a actuar de esta manera y a tomar en cuenta cambios culturales que se han venido dando, donde los principios de la bioética están generalizados y conocidos, puedan hacerse efectivos de caso en caso por grupos interdisciplinarios en los hospitales. Y vamos a tratar de disciplinarlos y someterlos a reglas comunes. Pero también hay una regla jurídica implícita en todo esto. El hospital que tome una decisión bioética relevante sin haber consultado al comité está incurriendo en una responsabilidad, y por responsabilidad me refiero a responsabilidad jurídica. Si esto produce una muerte, por ejemplo, o un daño a la salud, puede estar expuesto, por haber incumplido la regla de haber hecho la consulta correspondiente, a una responsabilidad que lo lleve a pagar una cantidad indemnizatoria o eventualmente, según de que se trate, a ir a la cárcel. Y que lo que quiero decir es, no está escrito esto como un tipo penal donde dice si haces esto vas a la cárcel, pero sí hay tipos penales que dicen que si afectas a alguien sin cumplir las reglas puedes ir a la cárcel, y esta es una regla que si la incumples puedes, si se dan otras circunstancias, pueden dar motivo a una responsabilidad. Entonces, además del mensaje institucional de debes operar así, hay, cuando menos latente, una amenaza de que no funcionar así puede llevar a consecuencias jurídicas para el hospital o para el médico. Preocupa también, y llama la atención, la responsabilidad en la que puede incurrir el comité, porque los comités de pasar a ser instancias consultivas a instancias decisorias, que es lo que establece ahora la Ley General de Salud, pues cada vez que deciden toman una decisión. Sobre tomas, cada vez que deciden, toman un riesgo jurídico en temas que tienen una gran dificultad de ser calificadas correctas o incorrectas, por la gran dispersión de normas que hay que aplicar, por la vaguedad de normas que hay que aplicar y por las complejidades y las circunstancias de caso en caso. ¿Cuál es el mensaje central aquí? No solamente es que se crea una institución que puedas tú ir a validar al hospital, tienen comité, no tienen comité, sesiona, no sesiona, y de esta manera tratar de producir un cambio en el comportamiento, que eso sí es, y qué bueno que así es. Es además un nuevo mecanismo jurídico que va a permitir sancionar y responsabilizar a los hospitales como personas morales, a los médicos como personas físicas,
y a los integrantes de los comités cuando su comportamiento no está de acuerdo a la normatividad. Y esto es una cosa que habrá que tener mucho cuidado. Creo que tendrán que hacer análisis, me temo que jurídicos en los hospitales, y mucho cuidado en la comisión que está por publicar los lineamientos para la operación de estos comités, y en los comités y en las comisiones estatales para la operación y supervisión de estos comités regionales. Creo que la solución es muy buena porque tiene características de la ética responsable a la que yo había mencionado anteriormente. Ética responsable, quiero decir, la ética de lo concreto al estilo aristotélico, y llamo la atención sobre algunas cosas. El primero de ellos es que en lugar de la actuación ex post de un tribunal, el tribunal llega y juzga lo que ya pasó, el comité actúa ex ante. En lugar de la actuación remota y abstracta, abstraída del tribunal, que está a muchos metros de distancia en una circunstancia distinta y lleva divorcios, lleva juicios para recuperar una bicicleta robada y un problema de responsabilidad numérico, esto se da en el hospital, en la circunstancia, con el conocimiento. En lugar de un juez que es un abogado lleno de información de todo tipo y mucha de ella inútil para el caso, aquí lo que tenemos son comités de especialistas, y quiero enfatizar esto, interdisciplinarios, porque los temas son complejos y no hay disciplina que sea capaz de abarcar en su complejidad, desde mi punto de vista, ningún problema. En lugar del modelo anterior de generalidad de las leyes, por menciones muy generales, tales como debe respetarse la dignidad, el consentimiento tiene que ser informado, cada persona tiene derecho a disponer de su cuerpo, que significa mucho y significa poco. Aquí lo que tenemos son reglas que se establecen, decisiones que se establecen, no genérica y vagamente, sino concreta y responsablemente en el comité. El comité no contesta con una proclama de valor. Cuando sesiona el comité sobre una cuestión de eutanasia, por ejemplo, no dice respétese la autonomía, o dice respétese la autonomía, por lo tanto permítese a la persona morir conforme lo estableció en su declaración final, debidamente notariada. Está en la concreción de la conducta. Está bien complicada la operación de los comités. Creo que es uno de los grandes retos para que esto haga un bien a los niveles éticos en la medicina. Los problemas son complejos, las idiosincrasias y visiones filosóficas, a veces religiosas, de sus participantes suelen y deben ser plurales. Las herramientas de discusión suelen ser limitadas y aunque no lo fueran, no garantizan siempre una conclusión común. Y todo esto que complica el trabajo, dice Rodolfo Vázquez, yo creo que con razón, que hasta es bueno, porque refleja la pluralidad de la sociedad en la que se está actuando y son las mejores condiciones de operar, insisto, en ese tipo de dilemas que no dejan de tener un cierto sesgo trágico. Sin embargo, no todo es subjetividad, y no todo es subjetividad porque hay consensos culturales acerca, cuando menos, de principios. Algunos de ellos tienen que ver con el informe Belmont, por ejemplo, que no es un documento jurídicamente obligatorio, no es una ley. Violar esto no implica ninguna responsabilidad jurídica, pero son principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia, justicia, que ustedes conocen perfectamente bien, que están, me parece, muy bien asimilados dentro de la cultura de la bioética, y son buenas referencias comunes, me parece que serían compartidas prácticamente por cualquier bioeticista a la hora de discutir problemas de esta materia. Entonces, la interdisciplina y la diferencia de culturas, si bien genera un problema, se da dentro de un marco cultural que tiene algunos lineamientos. Han estado trabajando sobre lineamientos equiparables o sobre lineamientos más desarrollados algunos autores como Manuel Atienza, que quizás ustedes lo conocen. Es interesante porque establece los principios aplicables en la bioética y luego los casos en que estos principios no deben de ser aplicados por excepción. Si los principios son prima facie, que por regla general tienen que usarse, pero pueden romperse en este tipo de casos, como por ejemplo el principio de consentimiento, casos en que tienen que romperse, por ejemplo, para un menor de edad, testigo de Jehová, cuyos padres están oponiendo la transfusión sanguínea. Es un ejemplo, según lo ilustra el propio Atienza.
Dice, por ejemplo, los principios son autonomía, dignidad, igualdad, información, y a pesar de la autonomía pueden haber casos de paternalismo justificado. En contra de la dignidad pueden haber casos de utilitarismo restringido. En los casos de igualdad pueden haber excepciones que justifiquen tratos diferenciados. Y en los casos de información se pueden justificar excepcionalmente cuestiones de secrecía. ¿A dónde voy con todo esto? Los comités, en su dificultad deliberativa, lo que están teniendo cada vez más es un marco cultural común, con principios comunes dentro de los cuales pueden actuar. Un poco más adelante voy a hablar de los principios jurídicos. Entonces lo que tenemos aquí es un cambio en la forma de operar, en los lugares, ex ante, con unos ciertos principios culturales y con responsabilidades jurídicas que pueden ser exigidas ante jueces. ¿Qué es lo que pasa en el sistema jurídico? En general, ya no referido concretamente a la bioética. Se rompió fuertemente a través de la práctica judicial y particularmente a través de la reforma constitucional de julio de 2011, esta ruptura o esta separación o desvinculación entre derecho y eticidad. Sin embargo, usaron una palabra distinta. En lugar de hablar de eticidad, hablaron de derechos humanos. Pero cuando nosotros vemos el contenido de los derechos humanos en las declaraciones, en los tratados y en la propia Constitución, nos damos cuenta que en su contenido son pronunciamientos de carácter ético, que tiene que ver con principios éticos. La única diferencia es que están reconocidos por órganos capaces de crear normas obligatorias. Es ética convertida en obligación. ¿Qué es lo que pasaba antes? Lo que pasaba antes es que la Constitución decía otorgar unas garantías individuales, y se van a dar cuenta que esto no es nada más palabrería, hay un cambio de fondo. O sea, lo que pretendía el poder público era decir, el poder público otorga garantías. ¿Qué quiere decir garantía? Protecciones judiciales, protecciones policiales, si se violan ciertos derechos. Es lo que da el Estado, y las otorga, casi las regala graciosamente. Lo que dice ahora, con la reforma reciente, es que el Estado reconoce derechos humanos, como si los derechos humanos ya hubieran estado ahí antes, o como si estuvieran al margen del reconocimiento del Estado. Y cuando dice derechos humanos, quiero enfatizar muchísimo esto, por favor, no se refiere únicamente a los que están codificados en la Constitución, sino también los que están codificados en los tratados internacionales. Entonces, todo el discurso de derechos humanos que antes corría paralelamente al derecho mexicano en los tratados internacionales, ahora es parte de la Constitución. ¿Qué pasaba antes, en un modelo de hace aproximadamente 40, 50 años? Si se violaba un tratado internacional, no había ninguna consecuencia jurídica en el derecho interno, no se podía sancionar a nadie internamente. En derecho internacional se podía castigar a México. ¿Y cómo se podía castigar a México? Pues con un desconocimiento, con un bloqueo comercial, con un tipo de reacción declaratoria, con una guerra eventualmente, si esto era muy grave. Las sanciones del derecho internacional son débiles y no producían ningún cambio en el derecho interno. Cuando los derechos humanos internacionales se meten a la Constitución, significa dos cosas. La primera, los tribunales internacionales pueden castigar a las personas mexicanas, a los hospitales mexicanos, a los médicos mexicanos, a los abogados mexicanos, por violar los derechos internacionales. Cosa número dos, los órganos judiciales mexicanos pueden sancionar a las personas en México por violar derechos humanos internacionales. Entonces, la Constitución, que tiene 136 artículos, de la noche a la mañana se convirtió en una Constitución de, créanme, no sé cuántos artículos, una gran cantidad de artículos. Y este adosamiento, esta integración por referencia que se hizo a través de la reforma, se refiere exclusivamente a esto, a derechos humanos, exclusivamente a esto. Por lo pronto, para nosotros, para la bioética y para los comités, esto da, además del marco cultural en el que deben de actuar, por Belmo, todos los que ustedes conocen perfectamente bien, ¿da? Una enorme cantidad de normas y lineamientos a los cuales deben, en este caso ya no es una cosa cultural, donde se puede predecir un comportamiento y se puede recomendar un comportamiento, aquí es una obligación jurídica
susceptibles de responsabilidad jurídica se deben de cumplir. Por ejemplo, los principios y reglas de bioética de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos de octubre de 2005. Estos principios, respecto a la dignidad humana, los intereses y bienestar de la persona deben tener prioridad respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. Si se han de imponer limitaciones a la aplicación de los principios enunciados en la declaración, se deben hacer por ley, en particular por leyes relativas a la seguridad pública, para investigar, descubrir y enjuiciar delitos, proteger a la salud pública y salvaguardar los derechos y libertades de los demás, consentimiento informado, noción de responsabilidad social, prácticas transnacionales, y una serie de disposiciones en esta declaración que son, quiero insistir por favor, son obligatorias, tienen el mismo nivel jurídico de la Constitución, que permite a los comités y obliga a los comités a comportarse, pese a su pluralidad, dentro de ciertas reglas. Y al mismo tiempo abre una puerta grandísima para que todos los contenidos éticos de estas declaraciones, que lo son contenidos éticos, se conviertan en normas jurídicas y sean no solamente reconocidas moralmente en su cumplimiento, sino exigidas jurídicamente en su cumplimiento. La reforma constitucional a la que me he referido también permite cosas muy dedicadas a las que me voy a referir brevísimamente, porque son cuestiones muy jurídicas, pero ahí les va. Lo primero que dice es que todas las autoridades, todas, deben interpretar todas las leyes de manera que sean armónicas a los tratados internacionales. Déjenme parafrasearlo para fines de esta charla. Todas las leyes deben ser interpretadas por todas las autoridades de manera que armonicen con los tratados internacionales que contienen principios de ética y, para nuestro caso, de bioética. Es una obligación general. Eso se conoce en la jerga jurídica como interpretación conforme, ¿no? Una segunda cuestión, para no mencionar todas las relevantes, esta es la más importante a mi juicio. Se permite a los jueces que cuando detectan una ley, piensen por ejemplo, fíjense qué ejemplo tan intrigante, piensen por ejemplo una ley que prohíbe el aborto, o que tenga que ver de alguna manera con la eugenesia. Si considera que una ley de una entidad federativa o una ley federal contradice un tratado internacional, léase estos que tienen las definiciones bioéticas más importantes, en nuestro caso, entonces el juez tiene que considerar la ley como inexistente y aplicar el principio internacional en forma directa. ¿Qué juez? Cualquier juez. Esto lo enfatizo porque antes quiere decir hace un año, no hace mucho tiempo, los jueces tenían que aplicar las leyes a pesar, dijeran lo que dijeran, y solamente los tribunales más importantes, como la Suprema Corte, podía hacer un análisis de si la ley era válida o no. Ahorita todos los jueces, primera instancia, en el municipio de Tapachula, ustedes quieran, puede hacer un análisis de si la ley emitida por su Congreso viola los principios internacionales, quiero insistir, principios de contenido eminentemente ético, y si siente que los viola, la puede desaplicar. Entonces es una entrada, yo diría, es una entrada como tsunami, imparable, voluminosa, vertiginosa, de los derechos humanos al texto de la Constitución que los incorpora, y paulatinamente van ustedes a estar viendo a la práctica de las autoridades y a la práctica también de los tribunales, de las autoridades administrativas, legislativas y también de los tribunales. Por eso me parece que no es exagerado hablar de fortalecimiento jurídico de la bioética en México, por sospechoso que parezca el título. Si vemos comités con fuerza normativa, con participación obligatoria, con responsabilidad jurídica, no soluciones exclusivas, sino soluciones en el acto, ex ante, interdisciplinarias, responsables, sujetas a responsabilidad jurídica. Si vemos posibilidad de armonización de criterios prima facie por parte de las comisiones estatales y de la Comisión Nacional, ciertas medidas de supervisión, y no solamente lo que éramos antes como comisión, que éramos francamente una institución de gran relevancia, pero con autoridad moral solamente. Ahora tiene autoridad jurídica la comisión para dictar estas reglas, para supervisar su cumplimiento. Si al mismo tiempo vemos una teoría del derecho y una filosofía política donde el derecho se entiende ya no como una institución que se mide por su fuerza,
sino ahora se mide por una institución que se mide por su legitimidad democrática, entendiendo por democracia no solamente el aspecto electoral, sino también el aspecto de legitimación política profunda. Si vemos la entrada de los derechos humanos al texto constitucional, la obligación de las autoridades de aplicarlos, y no solo de aplicarlos, sino de aplicarlos preferentemente a cualquier ley, si vemos todo esto junto, lo que creo que podemos apreciar con mucha claridad es cómo las herramientas para hacer efectiva la bioética se han fortalecido extraordinariamente, y la importancia de los comités y de participar con ellos y de hacerlos funcionar bien y de asesorarlos. Estaba platicando el doctor de los programas de tutela que tienen y eventualmente de visitadurías que habría que hacer. Con todo este marco que acabo de referir, le debe y le va a dar a la bioética una relevancia muy rápidamente que no ha tenido en los últimos años. Por esta razón, tengo el enorme atrevimiento de presentarme ante ustedes como abogado que soy, a platicarles un tema que ustedes conocen muchísimo mejor que yo, que es el de la bioética. Porque creo que la noticia que les tenemos desde nuestro lado, en este grupo interdisciplinario, desde el lado de los abogados, es una noticia muy buena y muy importante, que es fundamental no subestimar y aprovechar, sobre todo nosotros como comisiones estatales y como comisiones nacionales que tenemos esta enorme responsabilidad. Espero que mi intento de traducir mi confuso pensamiento abogadil a palabras entendibles haya servido, y sobre todo que el mensaje fundamental se haya logrado transmitir a todos ustedes. Estoy para sus preguntas, críticas, objeciones, comentarios, recriminaciones, exhortaciones, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Sí, gracias. Felicitarlo por su maravillosa plática. A mí, como médico y no como abogado, me queda un poco en duda si es una apreciación personal o ya es una apreciación legitimada el que haya esta vinculación muy clara de responsabilidad legal de los comités, por ejemplo, en este caso hospitalarios de bioética, en cuanto a sanciones, por ejemplo. Me parece que todavía a mí como médico y he estado en comités, pues no veo cómo queda claramente vinculado. Y el otro sería esta visión que parece maravillosa debido a la reforma que se hizo el año pasado a mitades, en junio, sobre cambiar el término que nos otorgaban garantías por el que nos reconocen los derechos humanos. No sé hasta dónde realmente si es una visión personal o cómo. A ver, quisiera empezar por una aclaración y luego va la parte más complicada. La reforma constitucional sí hace esta distinción entre otorgar y reconocer, y distinción entre garantías individuales y derechos humanos. Y eso es lo que salió en la tele. Cuando salió la reforma, los especialistas, que sí lo son, salieron a decir esto y lo decían con mucho énfasis, es verdad. Pero lo importante de la reforma no está en ese párrafo, lo importante de la reforma está en el párrafo siguiente, que yo no mencioné. Así que gracias por la pregunta. Lo que dice el párrafo siguiente, no literalmente, pero esto no es opinión mía, eso dice, es que la Constitución garantiza los derechos humanos que ella consigna y los que consignan los tratados internacionales. Ahí está el tsunami que yo decía, aquí está la incorporación explícita de todos los derechos humanos internacionales. Créanme que son contenidos éticos, que están expresados como contenidos éticos, a veces con la misma vaguedad. Requieren aquí una interpretación y una concreción. No son reglas jurídicas que dice, si vas a hacer esto tienes que pasar a la ventanilla 8 y luego tienes que hacer... No son reglas de procedimiento o reglas fáciles de identificar, son principios que permiten una interpretación ética acerca de cómo van a aplicarse al caso concreto. Entonces, otro párrafo el que dice que todos los derechos internacionales humanos forman parte de la Constitución, y luego un siguiente párrafo, que es el más polémico de todos, que dice que todas las autoridades tienen que aplicar, garantizar y usar una gran cantidad de verbos, no recuerdo en este momento, en su práctica cotidiana como autoridades, todos los derechos humanos. En la interpretación que la Suprema Corte de Justicia hizo de esta reforma, si no me equivoco, lo dio a conocer en octubre de 2011, pudo haber sido en septiembre o en noviembre, pero a finales del año pasado, dictó una tesis
que es de gran importancia, que lo que dice es que hay control difuso de la convencionalidad. Esto lo dije como abogado, dicho como persona decente, lo que quiere decir es que todos los jueces, cuando ven contradicción entre una ley y una convención internacional, tienen que desaplicar la ley y aplicar la convención internacional. Ya lo dijo la Suprema Corte. Ahora ustedes, perdón que insista, ¿es mi apreciación o no es mi apreciación? No, no es mi apreciación. Ya tengo las sentencias, y se las puedo dar cuando ustedes quieran, tengo 4 o 5, seguramente hay muchísimas más, donde los jueces ya están haciendo eso. Donde los jueces están, el primero fue un juez de Nuevo León, si no me equivoco, entonces tener el dato por ahí, que dijo, tengo a este señor preso porque cometió este delito, pero este delito, así como está redactado, es inconstitucional. Entonces voy a desaplicar el delito y suelto al señor. Y lo soltó. Acabo de ver la sentencia, no es un tema de bioética, pero acabo de ver la sentencia donde se está cerrando una mina porque su manifestación de impacto ambiental se hizo conforme al plan de desarrollo urbano vigente. Y el juez dijo, el plan de desarrollo urbano vigente restringió las protecciones ambientales y la Constitución habla de progresividad, o sea, los derechos humanos solamente pueden crecer, no se pueden contraer. Entonces el plan de desarrollo urbano es inválido, no lo aplico. Entonces cae la mía, la manifestación de impacto ambiental, se cae solita y hay que cerrar la mina. Y cerraron la mina. Les puedo poner otros ejemplos. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Sí es mi interpretación de la reforma constitucional, pero es la interpretación de la reforma constitucional que se está haciendo por la Suprema Corte de Justicia y por los jueces y por la doctrina. Ahorita hay una gran cantidad de congresos, textos, libros sobre este tema, y cuando menos en estos puntos concretos hay una absoluta coincidencia. Hay muchas discrepancias sobre muchos temas ahí, accesorios, secundarios, sobre la preferencia de los tratados internacionales sobre la legislación. Cuando hay contradicción, hay un consenso absoluto. Ahora, debo advertirles una cosa importante, porque si no esto puede ser una desilusión para ustedes. Identificar una contradicción es difícil. Demostrar que una contradicción es una contradicción es difícil. Hacer un acto de desaplicación es difícil también. O sea, yo no estoy esperando que de hoy en adelante los tribunales cojan sus leyesitas esas de porrúa de la legislación mexicana que siempre usamos, los metan a la basura, que cojan los tratados internacionales y que se conviertan en jueces como el sabio Salomón, así jueces justicieros, filosóficos, ¿no? Eso no va a pasar. La verdad es que el juez va a preferir la ley en principio, y cuando se le demuestre que de veras hay una contradicción, que él pueda demostrar que es una contradicción, que no se podía solucionar a través de una interpretación. O sea, el primer paso que tiene que dar el juez es tomar la ley nacional, que se contradice con el tratado aparentemente, y comprobar la contradicción. Si se comprueba la contradicción, tiene que ser un segundo paso, que es preguntarse, ¿es posible interpretar la ley nacional de manera que no se contradiga? Si es posible, entonces no la desaplica, pero hace la interpretación conforme al tratado. Si no es posible, entonces tiene que desaplicar. Y ustedes ya se saben la historia, viene la segunda instancia, o sea, un juez superior. Y al juez superior, la parte afectada, porque ahí siempre ya es bien afectado, va a decir, no debió haber desaplicado la ley, porque no había contradicción, y va a dar sus argumentos. Y luego va a venir el amparo. Esto no va a ser sencillo. Esto no es que de repente diga, se acabaron las leyes y llegó la justicia, porque eso sería cándido, eso sería poesía lírica al estilo de Milán Kundera, eso es inocente, eso es irresponsable. No es así, es complejo, es difícil, es arriesgado porque si ustedes piensan en un juez que tiene convicciones éticas, se le da un enorme poder. Si ustedes piensan en un juez que es corrupto, se le da enorme poder también. O si piensan en un juez que está sujeto a la influencia del gobernador o del principal empresario de la plaza, se le da enorme poder también. Es una reforma muy profunda, muy complicada, muy peligrosa. Honestamente debo admitir que yo estoy asustado con esta reforma, pero estoy contento porque es un riesgo que toma el país, un riesgo grande que toma el país, porque cree que somos capaces de apostar a proteger los derechos humanos. Y los derechos humanos hay que protegerlos. Déjenme decirlo de otra manera. El drama, porque no es un tema de derechos humanos que suena a nivel de discurso, el drama de la gente que muere de hambre, que muere de enfermedades curables, que muere por malas prácticas, que sufre de discriminación, que sufre de violencia, que está secuestrada y que no hay... Esa es la verdad, a eso se refieren los derechos, a eso se refiere la ética, eso es lo que hay que atender. Y esta reforma lo que está dando es más herramientas para que se privilegie todo esto por encima de la fría formalidad de la ley. Si es mi opinión personal lo de los
la responsabilidad jurídica de los comités, es muy buena pregunta porque es verdad que en ninguna parte lo dice. Si ustedes leen y releen la reforma de la Ley General de Salud, en ninguna parte dice los comités tendrán esta responsabilidad o los hospitales tendrán esta responsabilidad. Y yo creo que no existe esa percepción de que tengan la responsabilidad, no existe. Y tenemos que cuidar mucho cómo manifestamos esto, porque tampoco queremos comités asustados, paranoicos al estilo de muchas autoridades del gobierno federal que cuando van a tomar una decisión buena para la población, lo primero que dicen es, y el órgano interno de control, y la autoridad superior de fiscalización, y entonces todo el mundo le da miedo y no nadie hace nada. No queremos caer ahí. Sin embargo, yo creo que no es nada difícil construir un argumento en casos muy dramáticos, donde se diga, a ver, sucedió esta tragedia, o se violaron los derechos de consentimiento informado, o de autonomía o de dignidad de esta persona, y este fue el daño. Vamos a ver quiénes son los responsables. Entonces vamos a ver. ¿Quién tomó la decisión? Tomó la decisión fulano de tal. Perfecto. Vamos a ver si la tomó bien o mal. ¿Quién debió haber tomado la decisión? Pues él. Muy bien. Él y el comité de bioética. Bueno, ¿y qué hizo el comité de bioética? ¿Se enteró y no tomó una decisión? Es responsable. ¿No se enteró y no tomó la decisión? ¿Por qué no se enteró? Bueno, pues si no te avisan, si no sabes, no eres responsable, pero te debieron haber dicho. Si supiste, sí. Si te avisaron y tomaste la decisión equivocada, hay que ver en qué sentido equivocada. Es una cuestión de apreciación, es una cuestión de definición ética, es una cuestión de criterio, o es una cuestión de no aplicar los derechos internacionales, por ejemplo, acabo de mencionar y que pasé muy rápidamente por ellos. Y entonces hay un examen, hay cuando menos un examen de responsabilidad jurídica del comité, en este caso como lo dibujo. En mi opinión, van a ser pocos, van a ser excepcionales, pero también en la experiencia que tengo como abogado, pues ya me estoy imaginando al abogado litigante que le llegue en un caso de mala práctica médica en un hospital, pues que va a tratar de apuntar sus luces a la mayor cantidad de personas posibles, y en una de estas hasta algo me toca a mí por estar diciendo lo que dije, ¿no? Si me pueden meter a la fiesta, me van a meter a la fiesta. Y sí veo elementos para considerar si los integrantes del comité de bioética pueden ser parte de esta responsabilidad. Sí los veo, y creo que es un tema que hay que estudiar a fondo y saber cómo comunicarse en ciertas circunstancias. Es una opinión personal, sí lo es, pero yo les diría que es una opinión personal profesional, o sea, no quiere decir que esté yo absolutamente seguro y que sea una verdad apodíctica, pero lo que sí quiere decir es que no es una opinión como la que tengo de si va a llover mañana o no, o sea, hay razones para sostener que esto tiene que estudiarse. Perdón. Si hay tiempo, yo encantado. Sí, bueno, es muy rápido. Es con relación a lo que hay intramuros en los comités, lo que existe fuera extramuros es más trágico a veces en lo que es la salud pública. Hay muchos hechos que por su magnitud, trascendencia y vulnerabilidad requieren de establecer consensos para el manejo de asuntos bioéticos. Por ejemplo, nada más a manera de ejemplo, hay mucha mortalidad materna, que es una tasa de mortalidad penosa, porque no debería de haber mortalidad materna en nuestro país hoy en día. Sin embargo, en muchos estados de la República sigue existiendo en lugares en donde geográficamente están distantes, y que sin embargo se le pide a la autoridad sanitaria que haga algún despliegue de estrategias para poder contener esa mortalidad materna. La muerte de una madre, que es la que hace la cohesión social, crea un caos social cuando la madre no está. Entonces, hay extramuros. Habría que ver, o mi pregunta, o no sé si podría ser a nivel más de comentario, tal vez las comisiones estatales tendrían que ver mucho, porque la bioética es un asunto tan profundo y es tan amplio que requiere de un equipo multidisciplinar, pero a la vez estar siendo testigo de lo que hace la autoridad sanitaria en el Estado. Si lo nombra el secretario de Salud, se vuelve juez y parte. Entonces hay hechos como la mortalidad materna, repito, que crea un caos y que ya no debería de existir. Y por ejemplo también la tuberculosis ha causado más muertes que el VIH,
y sin embargo se le da más importancia hoy al VIH, ¿no? Y así podríamos decir de muchos padecimientos que sin ser el boom en este momento o la noticia del momento ha causado más muertes. Entonces tendríamos que tener puestos los ojos en ver cómo podría hacerse para que esos asuntos y dilemas o conflictos bioéticos puedan resolverse en los estados. No sé cuál sea su punto de vista al respecto. Pues yo estoy de acuerdo. O sea, lo que se dijo aquí tiene que ver con una herramienta, hasta donde yo lo entiendo, que da una fuerte entrada a los principios de bioética dentro de los hospitales. Y lo que tú estás diciendo, que me parece que es cierto, es, bueno, que los problemas de bioética no se limitan a los hospitales, y quizás a veces ahí no esté la peor parte, como en este caso de mortalidad materna, que es tan dramático, de tuberculosis. Pues sí, yo creo que sí. Ahí creo que es obvio que lo que se necesitan son políticas diferenciadas, ¿no? Es decir, vamos a atender con varias políticas la bioética en hospitales, no solamente el de comités, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero el de comités es muy importante. Y ver cómo cubrir el resto de los problemas, resolviendo el conflicto de interés que evidentemente puede existir en la Secretaría de Salud local en este tipo de casos. ¿Sería tarea de las comisiones? Pues yo creo que es tarea de mucha gente. Yo creo que este problema tiene que atenderse legislativamente, tiene que atenderse por las secretarías, por los servicios públicos de salud, los programas de asistencia, los programas de difusión cultural y de educación. A estas personas que ejercen la medicina en condiciones inapropiadas, pues en los casos justificados habría que sancionarlas, en los casos justificados. No estoy diciendo que se radique la práctica porque no estoy en condiciones de saber si eso es posible y deseable, no lo creo. Creo que hay que hacer políticas públicas nacionales y locales. Obviamente no podemos pensar en comités, tenemos que pensar en otro tipo de cuestiones, a menos que sean comités regionales. Yo creo que se requiere una política pública integral para enfrentar un problema de esos. No creo que se pueda mencionar un solo responsable. Creo que coincidiendo con lo que dices, son asuntos tan complejos. Si recordamos cuando estuvo aquí el doctor Villanueva y nos habló de muerte materna, una de las cosas que nos abrió los ojos es que una de las entidades con mayor índice de muerte materna es el mismo Distrito Federal, en donde se encuentran la mayoría de los grandes centros médicos hospitalarios. Entonces, pues, no es únicamente la falta de los servicios médicos ni los recursos, sino es algo mucho más complejo que tiene que ser atendido de manera integral con todos los participantes. Por eso la misión de la comisión es difundir una cultura bioética entre todos los actores de la sociedad, no limitarse únicamente a lo institucional, sino ver y desarrollar estrategias para poderlo hacer. Creo que aprovecho que tomé la palabra para agradecer la magnífica presentación que tuvimos el día de hoy. En nombre del doctor Manuel Luis de Chávez, presidente del Consejo de la Comisión, gracias a todos los que participaron estando aquí con nosotros en la sala, los que están a distancia con nosotros, y también recordarles que la próxima videoconferencia será el 17 de agosto con el tema de bioética, género y derechos humanos, que será impartido por la doctora Lisbeth Zagols. Jorge, pues muchas gracias. Gracias. Un punto de vista que tomaremos en cuenta. Gracias.